muchísimas gracias por el video, me sonrojé un poco, y por la presentación. Y no sé si han escuchado todo esto de la resonancia con los perros. Hace mucho tiempo en las primeras pláticas que daba, hablábamos de que era una nueva oportunidad para ver una ventana al cerebro de los perros, y cuando menos nos dimos cuenta ya pasaron 10 años. Entonces, en los últimos 10 años ha habido muchos avances, también problemas que se han tenido que ir solventando a lo largo del tiempo. Y entonces, cuando me di cuenta que ya habían pasado 10 años desde la primera vez que me emocionó este tema y pensé que podría tal vez aportar algo o empezar, y en ese entonces era mucho más optimista que hoy en día. Entonces, pensé que era un muy buen tema para compartir con todos ustedes y contarles un poco de qué es lo que hemos aprendido en 10 años acerca del cerebro de los perros, cuáles han sido los problemas y los avances, y cómo todo eso ha sido siempre un esfuerzo colaborativo. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla. Les cuento que me tardé mucho haciendo la imagen 1, entonces espero que quede un tiempo. No, me pareció muy bonito un Lego y un perrito y el resonador y todo junto. Entonces, como les decía, llevamos una década desde que un investigador, el doctor Bers, dijo, esto es posible. ¿Por qué si tenemos un resonador, tenemos perros que son muy entrenables, no juntamos ambas cosas? Bueno, ojalá no tengamos problemas, pero ahorita vemos cómo va la presentación. Entonces, los resonadores, los perros, muchas veces los participantes han sido border collies por la facilidad del entrenamiento, y también una parte fundamental siempre en qué perros participan en esos experimentos es la disponibilidad de las familias. Entonces, la gran mayoría de las investigaciones y los laboratorios invitan a perros de familias, y por algo las personas que tienen perros border collies tienden a aceptar y participar en nuestras investigaciones. Entonces, les cuento, antes de que existiera la resonancia en perros, a finales de los 90, en el 98, ya renació el interés desde un punto de vista etológico para estudiar la cognición de los perros. Este fue uno de los artículos del 98, si no me equivoco, sí, 98, que marcó el inicio de una nueva era donde los etólogos aceptaron, gracias al esfuerzo del doctor Microche y sus colaboradores, que los perros podían ser un modelo de estudio y nos podían decir mucho acerca de la cognición social principalmente. Entonces, este artículo y otros de finales de los 90 marcaron el inicio de decir, los perros tienen algo que aportar, los perros no son una especie artificial, extraña, que no tiene ni siquiera un medio natural. El medio natural es con los humanos, y que podemos aprender de ellos. Lo primero que aquí aprendimos fue acerca del apego, la conducta de apego que desarrollan. Este artículo demostró que el apego que los perros desarrollan hacia sus cuidadores es muy similar al que los niños desarrollan hacia sus cuidadores, ocupando el mismo paradigma. Pero también en este mundo, desde antes de la resonancia, teníamos celebridades, porque las celebridades siempre ayudan a cualquier cosa. Entonces, las celebridades de este mundo de perros eran, por ejemplo, Chaser y Rico. Son perros tan especiales que los conocemos por su nombre y los admiramos. Todos los admiramos. ¿Por qué? Porque han demostrado los límites bueno, no los límites, porque le quiere decir los límites en el aprendizaje, los límites superiores en el aprendizaje posible de palabras en perros, pero en realidad no, porque los investigadores normalmente se dieron, no por vencidos, dijeron, bueno, necesitamos parar, porque estos perros siguen aprendiendo y aprendiendo palabras. Entonces, ambas investigaciones, primero con Rico y después con Chaser, demostraron que los perros pueden aprender nombre de objetos de manera sobresaliente. Chaser, que fue el límite superior conocido de los investigadores, no de Chaser, aprendió 1022 palabras. Y entonces, antes de la resonancia, había muchos nuevos artículos sobre perros, había documentales maravillosos, y cuando estaba en la facultad, yo vi algunos de esos documentales
pero no existía el encuentro de etología, entonces no tenía realmente referentes de cómo podría yo aportar algo, cómo podría estudiar algo. En las clases de la facultad había ejemplos maravillosos de las culturas de otros animales, sobre todo simios, pero no veía una manera en la que yo pudiera investigar o aportar algo a todo esto, entonces estudié humanos, pero siempre se quedó como eso de, wow, es maravilloso, bien por esas personas. Y después todo cambió, porque en el 2012 estaba en la maestría, y iba a terminar la maestría, creo que estaba en tercer semestre, y de repente salió este artículo, había aprendido a ocupar la resonancia magnética funcional, y entonces decían, ¿en qué piensa tu perro? Descubrimientos de secretos caninos. Y parecía tan fácil porque en la noticia de divulgación decían, súper fácil, este investigador, el doctor Gregory Burns, entrenó a 2 perros para que se quedaran quietos dentro del resonador magnético y así podemos saber cómo es la actividad cerebral de los perros hacia toda clase de estímulos. Y en ese entonces yo nunca había tenido un perro, siempre he sido más una persona de gatos, pero parecía muy, muy interesante, muy sencillo y por fin parecía como una nueva área de oportunidad y algo donde en ese entonces les decía que era mucho más optimista. Dije, no va a ser muy difícil, eh, parece un método claro. Entonces, el razonamiento del doctor Burns fue, podemos entrenar a los perros para que vayan a la guerra. Van a la guerra, salen de un ambiente muy estresante y pueden aprender cosas muy complejas, también por ejemplo los perros de asistencia. Y entonces él pensó que les podíamos enseñar algo como permanecer quietos dentro de un resonador magnético. Eso es un reto porque si ustedes han ido a resonador, no es un ambiente, sí, no es agradable. ¿Por qué? Porque es un espacio chiquito, como aquí pueden ver donde ustedes entran, es muy ruidoso y también necesitas estar totalmente quieto por las limitaciones de la técnica. Totalmente quieto en el caso de los perros, que somos un poco lo más laxos posible, son 3 milímetros. Entonces, para poder tener resultados que sean analizables, necesitamos que los perros se muevan menos de 3 milímetros mientras están dentro del resonador. Y los perros lo logran con entrenamiento y en realidad todo el entrenamiento es positivo y invitando a los perros, a las familias y a sus perros a participar y él demostró que era posible. Lo demostró en el 2012 con 2 perritos, uno era de él y otro de una persona aledaña. Entonces, Cali y Mackenzie, aquí están. Para esta plática estaba buscando los videos de ese entonces que me emocionaron y tal cosa y así. Entonces encontré esta descripción del primer video que subió. No es, ahorita les pongo un pedacito. El, Viéndolo en retrospectiva, su descripción era tan, tan, tan bonita y daba como esa esperanza y ese optimismo hacia este proyecto. Entonces, aquí en esa parte dice que el objetivo de este proyecto es usar resonancia magnética funcional para decodificar la relación entre el cerebro de los humanos y los perros, pero desde la perspectiva de los perros. Y luego de manera totalmente bonita dicen que esperan aprender qué es lo que el perro está realmente pensando. Siempre ha habido un sobreoptimismo tal vez, o incluso también mala interpretación en que a través de la actividad cerebral podemos saber qué pasa en la mente, en la cognición. No necesariamente es cierto, pero sí, mi punto es, no podemos entender la complejidad de la cognición de ninguna especie simplemente viendo su actividad cerebral, pero sí ocupamos esta información en conjunción con otras técnicas y otras especies. Muchas veces podemos tener una visión mucho más amplia y acercarnos más a conocer qué es lo que los perros piensan. Entonces, esta descripción me gustó mucho y más viéndola mucho después y les quería enseñar este video, que espero pase. No tiene mucha música, o sea, tiene una música por ahí, pero no es una música muy importante de saber. Lo que les quiero enseñar, sí, carga el video, es la emoción de los investigadores porque fue en el 2012 cuando hicieron todos sus esfuerzos de divulgación y entonces
lo que les quiero presumir y contagiar tal vez como yo me contagié en ese momento, era cómo estaban muy contentos mientras estaban investigando eso. Si es que se carga, eso no podemos dejar así y ya ahorita lo vemos. Ahora no me quiere dejar hacer nada. Bueno, entonces, que es esta emoción de mira lo que se puede hacer. El doctor Burns, de hecho, construyó un resonador de mentiritas en la sala de su casa. Y entonces, aquí como pueden ver, es cómo va el entrenamiento, cómo los perros juegan, los perros siempre están contentos. Y esa es la parte que les quiero decir. Entonces ya está el perro por primera vez en el resonador. Están todas las personas diciendo, sí va a funcionar, hemos hecho todo. Y vean su tensión. Y sí lo lograron. Es un cerebro del perro. Simplemente con entrenamiento, sin anestesia, sin restricciones físicas. Y miren eso realmente inspira. Y ya dicen, es posible y está bien bonito. Entonces, pues me inspiró, me pareció muy bonito y afortunadamente a mi tutor de la maestría y después del doctorado, el doctor Luis Concha, también le entusiasmó, se atrevió a hacer algo diferente, muy lejos de su línea de investigación, pero donde él podía aportar mucho porque es un experto en resonancia magnética, también tiene mucho sentido común. Y entonces así fue como empezamos, pensé en hacer este proyecto para el doctorado en el Instituto de Neurobiología. Se me olvidó contarles una curiosidad. En el video anterior, después hablando con una de las estudiantes, me contó que justo el día que hicieron la primera prueba, cosa que nunca casi pasa, el resonador se trabó, así como una computadora que no está funcionando bien, y entonces hacía muchos más ruidos de los que debía, pensaron que todo se desbarataba porque justo ese día, pero ya después lo lograron recuperar y ya está el video bonito que les enseñé. Entonces, les contaba que decidimos empezar este proyecto. En el 2014 empezamos este proyecto en México, en Querétaro. Para eso necesitábamos primero perros, nunca había tenido perros, entonces Odín y Kunkun, los conocí, gracias a ellos, a mis perritos he conocido a los perros, como son, estoy súper sesgada en cómo son los perros, porque para mí ellos son el modelo y generalizo hacia todos, muy buenos perros, Raúl Hernández es mi pareja y también ha sido mi colaborador en todo este tiempo, su ayuda ha sido invaluable, siempre, él está siempre dentro porque cuando empezamos ese proyecto a mí me daba tantos nervios que ponía una cara de susto terrible, entonces por eso yo mejor estaba siempre fuera y Raúl es quien se ha ocupado más de la parte de interacción con los perros dentro del resonador porque él no pone cara de susto. Y esa fue la primera vez que nosotros obtuvimos una imagen de resonancia magnética funcional de Kunkun, si no me equivoco, mi tutor, el doctor Luis Concha, y claramente eso ha sido posible porque muchas personas nos han ayudado y nos han confiado a sus perros, lo cual es, los que tienen perros saben que es mucho, y siempre les hemos agradecido mucho por esto. Y en esta foto es uno de estos participantes, pero a lo largo de los años hemos conocido muchos perros y muchos perros han participado en este tipo de experimentos. Pero mientras nosotros teníamos nuestros propios problemas, nuestra ilusión, claramente eso pasaba también en el resto del mundo y en estos últimos 10 años ha habido proyectos similares donde han demostrado que es posible entrenar a perros para participar en experimentos de resonancia magnética funcional en Estados Unidos en 2 laboratorios, en México, en Hungría y en Austria. Entonces, hay muchas limitaciones, varias cosas para empezar la disponibilidad, de encontrar un resonador, que normalmente son hospitales, que tengan la disponibilidad y la apertura de que vayan perros a visitarlos.
y claramente también cosas de financiamiento y de la voluntad de los supervisores, pero eso es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Aquí es donde se han hecho experimentos e intentamos contribuir en algo para conocer cómo es el funcionamiento del cerebro de los perros. Todos hemos tenido problemas similares acerca del entrenamiento. El entrenamiento suele ser largo, porque normalmente los perros solo tienen disponibilidad una vez por semana, porque son perros ocupados, con familias ocupadas, pero en todos estos laboratorios se ha ocupado una manera positiva de entrenarlos y al final los perros están dentro del resonador magnético funcional sin restricciones físicas, sin anestesia, y ellos se pueden retirar en cualquier momento si así lo deciden. Más adelante les platicaré cómo va esto, pero otro gran problema que hemos tenido es que los resonadores, ni los análisis, ni nada estaba hecho para analizar la respuesta cerebral en los perros. Entonces, por ejemplo, en los primeros experimentos se utilizaron antenas que en realidad son para la rodilla, porque aquí los perritos cabían completos, pero tienen una calidad menor a las que ocupamos en humanos, y también por la posición en la que los perros entran, no podemos ocupar las mismas antenas. Y en el procesamiento, porque como les comentaba, casi todas las técnicas y métodos de análisis están diseñados para humanos. Entonces, se tiene que hacer mucho trabajo para poder encontrar la actividad cerebral relacionada a cualquier tipo de estímulo que pongas ya en el cerebro de los perros, considerando sus particularidades, y de hecho desde el inicio no siempre lo hemos hecho perfectamente, y conforme va pasando el tiempo hay nuevas aportaciones y cambios que podemos implementar. Entonces, también les iba a contar una desgracia que me pasó. Entonces estaba con este proyecto en el 2014, y entonces íbamos bien, no sé por qué no me sentía presionada, y mi proyecto de doctorado era describir la actividad cerebral de las caras humanas en el cerebro de los perros. Y después, yo estaba en eso, y vamos más o menos bien, y que sale un artículo. Entonces, del laboratorio del doctor Burns describieron exactamente lo que nosotros queríamos describir, y de hecho tenían más variedad en los estímulos. Entonces, en ese tiempo yo pensé que mi vida se había terminado antes de empezar. Y porque salió este artículo en el 2015, pero mi tutor, que tiene una mejor perspectiva, dijo, no, no se ha acabado tu vida, podemos publicarlo. Y entonces nuestro artículo fue en el 2016, y si se podía publicar, podríamos hablar. Y de hecho, casi todos los laboratorios han seguido haciendo cosas acerca de las caras, porque evidentemente no todo se resuelve en un artículo, necesitas replicar, necesitas extender los resultados, y entonces es bueno saber esto. Y de hecho, en el 2020 publicamos otro artículo acerca del procesamiento de caras con los perros, ahora en colaboración con el Laboratorio de Hungría, en el que participaron, es el único, como dato curioso, el único experimento en el que han participado perros de 2 países, México y Hungría, en este artículo. Y entonces en realidad el tema sigue, pero les quería compartir cuando uno está estudiando su doctorado y piensa que cualquier cosa lo ha destruido. Para empezar, en algunos de los descubrimientos que les quiero compartir hoy, quise empezar haciendo una mención muy especial al doctor Kalman Seiber, que yo le digo, pero como es difícil su apellido, solo le digo Kalman. Y él es un neuroanatomista, es un veterinario que ha ayudado muchísimo, muchísimo a todo ese procesamiento de imágenes, porque él es muy bueno en anatomía. Y entonces él ha hecho, por ejemplo, este tipo de descripciones acerca de cómo varía el cerebro de los perros dependiendo de su cráneo, porque como saben, en los perros hay una gran variabilidad en su morfología. Esta siempre es la parte frontal de su cerebro, la parte dorsal, y esta es la parte opuesta en la corteza occipital, lo opuesto frontal, y es una visión lateral de los cerebros de los perros. Entonces vino de lado, aquí les puede servir mucho de referencia a esta imagen, y como se pueden dar cuenta, hay muchas diferencias en las regiones específicas. Entonces es difícil, muchas veces es complicado poder generalizar y decir que esta región del cerebro de los perros es la misma que esta o no es la misma que aquí, pero
por limitaciones de la técnica y de los participantes, la mayoría de nuestros perros están en esta parte mesoencefálica. Entonces, en realidad tenemos pocos problemas nosotros en nuestro análisis al generalizar, pero también intentamos ser lo más cautos posibles al hablar de regiones cerebrales que puedan ser generalizables para todo tipo de perros y de perros con diferente cráneo. Después de Calma, seguimos con Calma porque encuentro también este video que es muy bonito en el que tal vez les queda un poco más claro y si no está muy bueno de cualquier manera el video acerca de cómo es el cerebro de los perros y aquí les lo pone en comparación al cerebro de los humanos. Como se pueden dar cuenta, tiene bastantes giros, pero la forma y, por ejemplo, la parte del bulbo olfatorio difieren bastante. Y después, una contribución que ha ayudado mucho es que él, en colaboración con otras personas, desarrolló un atlas, a mi parecer el atlas más completo del cerebro de los perros. Entonces, para hacerlo, se utilizaron las imágenes del cerebro de un participante de aquí de Hungría que se llama Barney. Y entonces, basados en sus imágenes, esas son el tipo de imágenes estructurales que obtenemos en una sesión de resonancia magnética, logró hacer por primera vez un atlas donde ya podemos localizar áreas específicas del cerebro de los perros y eso fue una contribución enorme porque es muy, muy difícil poder segmentar las áreas y así puede haber una mayor colaboración y entender mejor en el mismo plano los descubrimientos de diferentes laboratorios. Entonces, el doctor Kalman ha hecho una gran, gran contribución que ha ayudado a todos. Pero volvemos al doctor Burns, porque ahora les quiero contar un poco de las cosas en el tiempo, todavía tenemos tiempo, que se han descubierto. El doctor Burns se ha centrado mucho en la respuesta del núcleo caudado. Aquí en esa imagen pueden ver dónde está localizado el núcleo caudado. Y entonces lo primero que hizo, después de decir, wow, esto se puede hacer, hagámoslo, fue replicar sus resultados que tenía con 2 perros, con otros 13 perros. Entonces, aquí él encontró que había una respuesta cerebral hacia una señal de la mano que estaba asociado a una recompensa de comida en comparación a una señal de la mano que estaba asociado a no una recompensa de comida. Entonces, cuando ven la actividad cerebral de la mano, de la seña, del gesto, que predice una recompensa, hay una mayor actividad en el núcleo caudado. Y de hecho aquí pueden ver un poco más lo importante que fue la aportación de Kalman con su atlas, porque en ese entonces, que fue en el 2013, cada una de las imágenes, la localización de estructuras era muy manual y también no de la manera más generalizable entre participantes. Entonces, como pueden ver, esta imagen no se parece tanto aquí, pero el caudado es más o menos fácil de localizar. Entonces, él centró mucho de sus primeras investigaciones en el núcleo caudado. También encontró
que la respuesta, el mismo experimento lo realizó con muchos perros que iban a ser entrenados para ser perros de asistencia, y entonces cuando revisó, cuando vio la actividad cerebral que tenían los perros hacia un estímulo positivo, la señal de la mano relacionada con comida, en comparación a señales neutrales, esa actividad pudo correlacionarla y ocuparla como un predictor junto con la actividad de la amígdala para saber qué perros iban a tener un buen desempeño y poder ser perros de asistencia en comparación a los que no. Entonces vio que en realidad esta prueba cerebral podía ser un buen predictor. Siempre eso es difícil y también a mí me parece un poco riesgoso basar eh, decisiones tan importantes y tan a largo plazo solamente en actividad cerebral, pero lo que sé es que es difícil para las personas encargadas de saber qué perros van a finalmente aprobar los exámenes y cuáles no. Y entonces esto puede ser una ayuda para este tipo de procesos. También una de las cosas que ha hecho muy interesantes el doctor Burns es que como fue el primer investigador en iniciar en esta área, tenía una curiosidad magnífica, entonces tendía mucho a decir, y ahora hacemos un experimento de números, y ahora hacemos uno más sobre las imágenes, y ahora hacemos de perros de asistencia, y ahora ponemos muchos más estímulos. Entonces, por ejemplo, en este experimento ocupó estímulos visuales, olfatorios y palabras para ver la actividad cerebral relacionada a cada uno de estos tipos de estímulos. En ese experimento se los puso por uno muy interesante, donde demuestra que la actividad cerebral en el núcleo hacia la recompensa en comparación a la señal de no recompensa, en el núcleo caudado, cuando comparan entre diferentes tipos de estímulos, parece que los perros, cuando ocupan una señal visual, las manos, tienen una mayor actividad. También cuando la clave es una señal olfativa que va a estar relacionada a comida, tienen una mayor actividad cerebral en comparación a la palabra. Entonces, cuando asociaban una palabra a una recompensa, hubo menor actividad cerebral en el caudado, menor actividad en el caudado en comparación a estímulos visuales y olfativos. Él en su discusión de este artículo sugiere que entonces tal vez hablarles a los perros, intentar entrenarlos solo con palabras, no es la manera mejor o más efectiva o la que estará relacionada a mejores consecuencias para los perros. Y eso es muy interesante porque como nosotros somos humanos, tendemos a ocupar muchísimo las palabras para comunicarnos con los perros. Entonces, un experimento que me parece bastante interesante, valiente y también muy novedoso por ocupar tantos tipos diferentes de estímulos. Y el doctor Benz ha hecho una muy, muy grande contribución, sobre todo en el número de artículos y de descubrimientos que ha hecho, porque él fue el pionero en esta técnica. Después les cuento les quería contar un último experimento de él, pero creo que no tengo tantísimo tiempo, se los digo muy rápido. En este me gusta mucho y elegí este experimento para contárselos más a fondo, porque encontró que a los perros les presentó olores de un humano familiar, un humano extraño, de un perro familiar, un perro extraño y su mismo olor dentro del resonador magnético. Y lo que encontró fue una mayor actividad hacia el olor de la persona familiar. Entonces, este es un artículo muy, muy, muy bonito que muestra cómo los perros pueden distinguir entre diferentes tipos de familiaridad y cómo, dado que el caudado siempre está relacionado hacia recompensas, una interpretación plausible es que el olor de una persona familiar tiene un componente de recompensa, de reforzador para los perros, como evidenciada por esa respuesta del núcleo caudado hacia este estímulo. Entonces creo que es un artículo muy bonito que quería compartir con ustedes. En Estados Unidos también está el laboratorio en Alabama del doctor Jeffrey Katz, y entonces una de sus principales contribuciones en estos años ha sido que ellos utilizaron un eye tracking dentro del resonador magnético como una medida de atención, porque nunca sabemos, porque nos podemos preguntar a los perros si están poniendo todavía atención a nuestros estímulos. Entonces es difícil de implementar, ellos mismos han dejado de implementarlo, pero fue una buena aproximación. Algo diferente en sus trabajos es que sus muestras suelen ser perros de trabajo, perros policía principalmente. Entonces hay muchas veces en las que la respuesta cerebral es diferente,
a la reportada por otros grupos y siempre está esa posibilidad de que sea debido a las características de su muestra. Ellos también estudiaron las caras y ellos encontraron dos regiones muy cercanas pero diferenciadas, que responden más hacia caras de humanos y otra región que responde más hacia cara de perros en comparación a caras de humanos. Fue un artículo muy interesante también y han intentado hacer métodos, proponer métodos para poder establecer cuál es la analogía o analogía funcional entre áreas del cerebro de los perros con áreas del cerebro de los humanos. No son todavía métodos totalmente utilizados o aceptados, pero así se aprende. Entonces, lo proponen, otros equipos lo mejoran o ellos no lo pueden mejorar y ha sido una manera interesante de intentar vincular qué tiene que ver la actividad que vemos en el cerebro de los perros con la actividad del cerebro de los humanos, que sabemos más de cómo funciona. Voy un poquito más rápido, perdón, pero les quiero, espero acabar la presentación. Entonces, el doctor Attila Andrich es quien empezó este proyecto en Hungría, en Budapest, y entonces sus trabajos, ahora yo trabajo en este grupo también, tienen una aproximación comparativa. Entonces, cuando yo empecé a hacer esos experimentos, yo pensaba que lo interesante era solamente estudiar a los perros, porque sabemos mucho de los humanos sabemos a dónde responden diferentes partes cerebrales, estímulos simples, pero a él, al hacer los mismos experimentos entre humanos y perros, ha agregado una fuerza muy grande a poder explicar los mecanismos y esta que antes no lo valoraba, pero ahora veo la importancia de este enfoque comparativo para entender el mecanismo detrás del procesamiento. Entonces, en este que fue su primer gran artículo en este tema, le presentó a perros y a humanos, esa es la parte frontal, a vocalizaciones de perros, de humanos y del ambiente, y encontró que diferentes partes del cerebro de humanos y perros responden diferencialmente a estos estímulos. Lo que ha fundado las siguientes líneas de investigación aquí es que, como se dan cuenta, el cerebro de los perros responde principalmente o preferencialmente a sonidos de otros perros, mientras que el cerebro de los humanos responde preferencialmente a los sonidos de otros humanos. Entonces, hay un fuerte sentido, bueno, un principio organizacional en el cerebro de estas dos especies, es hacia su propia especie, lo cual tiene sentido biológico. Y es bueno saberlo, pero nosotros estamos en el laboratorio muy interesados en cómo los perros procesan el lenguaje porque son una especie privilegiada al tener naturalmente en su entorno tanta estimulación de humanos, entonces estamos interesados en saber qué tanto pueden procesar esos estímulos de sonidos humanos, lenguaje principalmente. Y entonces una de las metas del laboratorio es identificar regiones cerebrales, bueno, no identificar, saber si existen regiones cerebrales que responden principalmente a vocalizaciones humanas. Por ejemplo, esta área aquí roja es una buena manera donde podría ver en comparación a otras especies. Es un esfuerzo que seguimos haciendo en este laboratorio y espero, no en los siguientes 10 años, pero en el siguiente encuentro de etología contarles más. Eso lo estoy diciendo muy rápidamente, pero el otro gran artículo del doctor Attila es un artículo que publicó en Science, donde demostró que el núcleo caudado responde más a las palabras positivas, que tienen un sentido positivo para los perros, sean palabras de premio como muy bien, pero en húngaro, con un tono positivo, en comparación a palabras positivas con un tono neutral, a palabras neutrales con un tono positivo y a palabras neutras con un tono neutro. Entonces, esta actividad de aquí, junto con otro análisis que hizo, demostró que el cerebro de los perros podía diferenciar e integrar tanto el tono como el significado de las palabras. Entonces, la pregunta que siempre se tenía de si los perros solo responden a tonos, no, o sea, sí responden a tonos, pero no es pueden integrar tanto el significado de las palabras como el tono, porque si no, estos dos eran un tono positivo, pero hay una diferencia por el significado de la palabra para los perros.
Les iba a contar el artículo donde yo estuve involucrada en los últimos años, fue larguísimo, entonces les cuento muy rápido. La pregunta era si los perros podían discriminar entre idiomas. Evidentemente, pusimos para que todos los perros participaran, los idiomas que les presentamos fueron español y húngaro. Entonces les pusimos fragmentos de El Principito a los perros dentro del resonador magnético. Este ejemplo empezó por mis perros que se mudaron de México a Budapest, reaccionaban diferente al idioma. Este laboratorio estaba interesado en el procesamiento del lenguaje, entonces decidimos empezar con este experimento. Lo que encontramos fue que los perros podían discriminar entre palabras, independientemente del idioma y sonidos control, en el área auditiva primaria bilateral, pero, y muy importantemente, en la corteza auditiva secundaria, los perros diferenciaron entre los dos idiomas. Entonces, esta actividad azul señala las áreas cerebrales que podían distinguir entre español y húngaro entre los perros. Siempre comentamos que es un resultado muy bonito porque nosotros nunca les enseñamos a los perros cómo suena su idioma. Entonces, estos perros aprendieron las regularidades del lenguaje. Ustedes saben que el español suena diferente al inglés o al alemán, tiene un tono específico y es lo que creemos que los perros aprendieron, esta tonadita de cada uno de su idioma, y por eso lograron diferenciarlo del otro idioma. Aquí lo que también encontramos fue una correlación positiva entre esta distinción de lenguajes y su edad, es decir, los perros con más años de vida eran mejores en su cerebro distinguiendo estos dos idiomas. Entonces, esto apoya la hipótesis de que es un aprendizaje social, porque lo aprenden de nosotros, pero ellos lo aprenden, digamos, que solamente por exposición y no porque nosotros los enseñemos. Creemos que la detección del habla, que era la actividad roja, está relacionada al procesamiento de naturalidad, no necesariamente del lenguaje, porque no tuvimos suficientes muestras para compararlo, y que la discriminación del lenguaje está relacionada a al aprendizaje de regularidades auditivas, que en sentido práctico es esta tonadita de la que les hablaba. Y también les cuento que una cosa muy interesante es que aquí no pudimos agregar conducta, pero en Estados Unidos hicieron un experimento conductual en el que también probaron que los perros podían discriminar conductualmente entre español e inglés, así que nos quedamos muy tranquilos con que sí se pueden replicar nuestros resultados a nivel conductual. Y ahora vamos a Viena. En Viena es el otro equipo, el otro laboratorio que que estudian también mediante resonancia magnética funcional a los perros, y ellos han hecho muchas contribuciones en la metodología. Entonces, por ejemplo, describieron que la actividad cerebral de los humanos, y los humanos está aquí en la línea punteada, y de los perros a estímulos visuales, no es exactamente la misma. Nosotros, el resto de la gente que hemos analizado experimentos, habíamos asumido que era la misma respuesta, la misma manera de responder al cerebro en cuanto a, esa es la respuesta hemodinámica en el cerebro. Entonces, aparentemente los niveles de oxigenación, esta dinámica es diferente entre humanos y perros, al menos en cortezas visuales, y esta aportación, como demuestran aquí en esta imagen, lo que indica es que cuando ocupamos el modelo que ellos sugieren para nuestros análisis, tendríamos una mayor respuesta en áreas visuales. También es la primera vez que se ha propuesto, es un artículo reciente, y todavía está en discusión qué tanto se pueden generalizar los resultados, si también, por ejemplo, en estímulos auditivos ocurre el mismo fenómeno diferente, pero este equipo se ha esforzado mucho en aportar nuevas maneras de analizar, de adquirir los resultados, y además son muy abiertos. Otra de las cosas que me gustaría conocer y me parece emocionante es que ellos desarrollaron la primera antena para perros. Entonces, como les contaba, que de hecho aquí está en este panel D y E,
Estas son las antenas que normalmente ocupamos con los perros, que las adaptamos de otra región. Entonces son normalmente antenas para bebés o son antenas de la rodilla o flexibles, pero no diseñadas para la actividad cerebral. Y entonces es lo que había, era una buena manera de iniciar, pero ellos son el primer equipo que ha desarrollado una antena especialmente para la cabeza de los perros, tomando en cuenta su anatomía, y tienen una mucha mejor calidad sus imágenes y quisiera conocerla. Entonces, ellos también han aportado mucho en esto y supongo que a partir de aquí va a haber más interés en desarrollar análisis y ver más qué es lo que, cómo podemos mejorar la calidad en nuestros datos a diferentes niveles. Otra cosa muy bonita de ellos es que también están haciendo diseños más integrales. Por ejemplo, ellos en el 2020 fue su primer artículo, si no me equivoco, con un experimento. Y lo que querían describir era el apego entre humanos y perros, escaneando perros dentro del resonador magnético, mientras les presentaban caras de las personas con las que vivían, familiares y desconocidos. Pero no se quedaron ahí. Y eso es una manera muy buena, pero también costosa en tiempo y en esfuerzo de investigar. Lo que ellos hicieron fue que ocuparon resonancia magnética funcional, pero también hicieron un experimento con los mismos perros, con eye tracking, y también hicieron un experimento conductual, que es el que aquí les muestro, para ver con diferentes técnicas cómo era la respuesta de estos mismos perros hacia estímulos visuales de la persona con la que desarrollaron una relación de apego. Entonces, a pesar de lo costoso y de lo difícil que es, creo que es una gran mejoría y nos ayuda a entender mejor y de manera más integral qué es cómo los perros piensan y perciben su mundo social. Y también ellos son muy abiertos, todo el tiempo están colaborando, todo el tiempo liberan sus datos, y ojalá el futuro sea más hacia una manera como la que ellos han aportado mucho para esta área. Y sí, terminé. Ese es el final, entonces. Eso es como un pequeño panorama de qué es lo que ha pasado, cómo diferentes equipos, por el financiamiento que tienen, sus intereses, su formación, han intentado ir y contribuir en diferentes pedacitos de esta área. Es apenas el inicio. 10 años se escucha mucho, muchísimo, pero como pueden ver, en realidad todavía no hay todos los acuerdos, son muy pocos los laboratorios que trabajan en esto y no sabemos cómo vaya a ser el futuro. Pero en este artículo, en general, acerca de los estudios cognitivos y conductuales en perros, estos autores creen que en el pasado hemos estado enfocándonos mucho en los humanos. ¿Qué pensamos los humanos de los perros? O solamente ponemos desde nuestra perspectiva, y ellos creen que en el futuro, no sé si, bueno, sí creen, pero es como una esperanza también, que en el futuro el foco va a estar en los perros, no en los humanos, cuando se hagan ese tipo de estudios. También creen que va a mejorar la comunicación de la ciencia, y claro que va a mejorar si hay más coloquios y charlas como esta, en donde hay interés, pero también mucho esfuerzo detrás para comunicar y compartir y dialogar acerca de estos artículos y estos descubrimientos, discutir sus limitaciones, etcétera. Entonces, eso sí creo que pase. Y también creen que en el futuro el financiamiento no va a estar ligado a que tenga algo que ver con los humanos, o cómo beneficia esto a los humanos, qué piensan los humanos de esto, qué pasa en el cerebro de los perros. Quién sabe, parece difícil en este momento porque casi todas las propuestas tienen que ir dirigidas a cómo esto ayuda a entender más a los humanos, pero ojalá así sea el futuro en este campo de investigación. Pero entre que pase una u otras cosas, nos queda más que festejar que han pasado 10 años en los que una de las grandes aportaciones es que mostramos que puedes estudiar el cerebro de una especie de manera no invasiva, de manera respetuosa, y creo que eso es un gran logro y es algo que ojalá se ocuparan con otras especies y las especies los individuos no tuvieran que vivir en cautiverio para estudiar sus respuestas cerebrales. Entonces, les agradezco muchísimo
por su atención, por haberse quedado aquí, y podemos discutir cualquier idea que tengan. Esos experimentos tienen muchas limitaciones, entonces también podemos discutir las limitaciones y también podemos saber qué piensan ustedes del futuro.